Tras una serie de malos resultados se vive un momento tenso en Dos Bocas. Malos resultados como podrían ser, por ejemplo, la derrota contra Luqueño 3-2 en Capiatá, contra Juventud de las Piedras por 2-1 en el Defensores del Chaco, contra Cerro Porteño 2-0 en Nitagua y también, obviamente, el empate 0-0 contra Nacional, cosa que hace que se viva un momento muy tenso y que uno puede llegar a pensar que balancean al técnico que en cualquier otra institución seria ya lo habrían echado de su cargo. Pero en Guaraní la cosa no es así y Bernay sigue al frente del plantel. Y la noticia que tienen todos los hinchas es que a Bernay no lo van a echar del plantel hasta que ocurra algo catastrófico o hasta que se termine su contrato. Y esta es una de muchas de las cosas que le están haciendo al club de nuestros amores y que me duelen con toda el alma. Antes de empezar con este video necesito hacer una importante aclaración, y es que yo, así como vos que seguramente estés viendo este video, soy hincha del club Guaraní y lo amo con toda mi alma, y a mí más que a nadie me duele este momento tan espantoso que está viviendo el club. Y seguramente, al igual que yo, vos querés que las cosas mejoren. Y mi único objetivo con este video es informar a la gente sobre lo que están haciendo con el Club de sus Amores. Dicho esto, les voy a decir que el video se divide en una serie de capítulos, los cuales se dividen en la dirigencia, en el cuerpo técnico, en el equipo técnico, en los jugadores y obviamente también en el equipo de trabajo. La dirigencia de Emilio Daer, que asumió en el año 2022, si no estoy equivocado, como presidente del club, fue una dirigencia marcada por la mediocridad, empezando por una cosa que a mí personalmente me choca en el alma, y es que no ganamos ni un título y fracasamos en más de un año. Por citar algunos, en el 2022 contra Nacional en semifinales de la Copa Paraguay caímos eliminados, misma fase de la Copa para el año 2023 en el que nos eliminó el Club Esportivo Trinidense, en el 2024 nuevamente tuvo que ser Nacional y en el 2025 fue contra el Sportivo 2 de Mayo, una de las derrotas que más le dolieron al hincha aurinegro. Pero la mediocridad no se basa solamente en su fracaso, sino se basa en el conformismo de su fracaso, ya que algo de lo que me percaté yo es que esta dirigencia abraza su mediocridad, y un ejemplo claro es en cada video que sube Daer, lo sube al lado de una copa que él ganó, o ganó entre muchas comillas, que es la del subcampeonato del año 2024. Entonces una dirigencia que muestra una copa de subcampeonato es un ejemplo de mediocridad, y lo que más a mí me dolió fue que en la cena aniversario del club, en la que se presentó el estadio, la venta de los palcos y demás cosas, entre todos los laureles del club, como podrían ser el Apertura 2010, el Clausura 2016, la Copa Paraguay 2018, entre otros títulos, estaba ahí un trofeo de subcampeonato de la era de Daer, y eso, señoras y señores, es un ejemplo claro de mediocridad. La mediocridad se basa en tus decisiones. Por ejemplo, en la era de Daer no se dignaron a traer un técnico de clase A, y uno que más o menos puede ser es Chiquiarse, pero Chiquiarse terminó fracasando justamente por los jugadores mediocres que les tocó dirigir. Los ejemplos de malos técnicos tenemos, por ejemplo, a Pumpido, a Lucas Bobaglio, a Pablo de Munner, a Hernán Rodrigo López, entre otros, mientras que en la era anterior, por ejemplo, podemos destacar a técnicos como Fernando Jubero o Gustavo Costas, que si bien no campeonaron con el equipo, tuvieron mejores jugadores y tuvieron mejores posibilidades de campeonar. Y en la parte de jugadores, lo primero que quiero hacer es recordarle algunos jugadores de la era de Toti Acosta, los cuales podrían ser, por ejemplo, Raúl Bobadilla, Cecilio Domínguez, Fernando Fernández, Alfio Oviedo, El Choco Fernández, Bautista Merlini, Gaspar Servio, Johan Romaña, Fernández Cedrés, entre otros. En la era Daer no tuvimos que deleitar con jugadores como Álvaro Cuello, como el Popi Muñoz, como Walter González, como Mario López, como Juan Patiño, como Nicolás
Barrientos, como Felipe Salomoni, como Bruno Piñatares, entre otros. También está una cuestión que no se puede ignorar y es la cuestión de Santiago Sosa, quien es más bien sabido que toma muchas de las decisiones a la hora de incluir o incorporar jugadores al plantel de primera. Y acá hay algunos ejemplos de los jugadores de los que fue responsable Santi Sosa a la hora de traerlos al club, como por ejemplo el caso de Marino Arzamendia, el caso de Facundo Barceló, que terminó rindiendo en un principio pero al final se cayó en picada, el de Marcos Gómez, el de Manuel Segovia, el de Davis Vázquez, el del Willy Mendieta, que estaba más para el retiro que para jugar en primera, a Luis Fariña, a Juan Patiño, Enrique Borja, a Marcelo Palau en su último ciclo, a John Jairo Sánchez, a Aldo Maíz, entre otros jugadores. Uno puede decir que esta dirigencia se encargó de traer a Servio, de traer a Ferfer, de traer al Willy, que son 3 jugadores que vinieron, Servio y Ferfer por amor al club, Ferfer por amor al club, Servio por una revancha luego de lo que había pasado en el año 2021. En el año 2020-2021, Servio llegó como jugador de Totti Acosta, por ejemplo. Venía de jugar en Boca, de ser dirigido por Maradona. No jugó en Boca, si no me equivoco, jugó más bien en Rosario Central, entre otros equipos. A estos dos hasta yo los traigo. Y también al Willy. Si estaba yo de presidente, Servio, Ferfer y Willy caían igual. O sea, no es eso de que Servio, Ferfer y Willy hayan caído al club. No tiene mérito de Emilio Daer, sino que tiene mérito de que ellos tenían algo pendiente con el club y que Willy Mendieta vino porque Chiqui lo pidió, porque Chiqui movió el teléfono, porque Chiqui pidió por él y solamente por eso, si no era por eso, Willy Mendieta no pisaba el club. También está la cuestión del estadio, que es la bandera de esta dirigencia. Presumieron una y mil veces un estadio que ni siquiera es responsabilidad totalmente de ellos, ya que en gran medida es financiado por la Conmebol. Lo bueno es que el estadio se está haciendo a buen ritmo y parece que para el año 2027, es decir, el próximo año, el estadio va a estar terminado. Pusieron un hotel, pusieron un gimnasio. El gimnasio está, el hotel todavía no pusieron, pero dijeron que lo iban a poner. Ahora, está bárbaro, que pongan un hotel, que pongan un gimnasio, pero si vas a traer jugadores mediocres, ¿para qué querés el gimnasio? ¿Para qué querés el hotel? Si al final los jugadores no van a rendir porque son mediocres, porque son malísimos, porque son baratos, porque los trajeron ustedes sabiendo lo que son. No les pongas todo. Es mejor que traigas a cracks mundiales que no jueguen que no tengan gimnasio, que no tengan hotel, a que traigas paquetes y le pongas un gimnasio 5 estrellas y un hotel donde morfan todos los días sushi. Y si seguimos así, señores y señores, su estadio, que presumen con su gigantesca bandera, va a ser su estreno en segunda división, en intermedia o directamente a estadio vacío. Estadio que también nos está dejando una deuda con Conmebol, que en teoría se tiene que pagar con los premios de las competencias internacionales. Competencia internacional que, dicho sea de paso, Guaraní no disputa este año porque en la primera ronda a Bernay le desarmaron el equipo y le va a tocar jugar nomás el torneo local, en el que ya está muy lejos porque perdió contra Juventud de las Piedras. Dicho sea de paso, perdió contra Juventud de las Piedras luego de haber reservado a los titulares porque quería que lleguen en la mejor condición física posible, lo cual no sirvió de un choto porque Guaraní no despertó sino hasta que le expulsaron a un jugador. Y la idea de los conciertos, sinceramente, es muy buena para pagar el estadio y lo que vos quieras, pero yo no quiero que mi club se convierta en un club de conciertos, por favor. Con la cuestión del director técnico, partamos de la base de que es un cerrista declarado, Víctor Bernay, que justamente en su primera temporada con Guaraní, en su primer campeonato con Guaraní, le tocó competir uno con Cerro Porteño y no solo no le ganó ningún partido, sino que en los dos tomó decisiones cuestionables por lo menos, y terminó perdiendo el campeonato por un punto porque perdió 1-0 en La Hoya y porque perdió 2-1 contra Libertad. Le ganabas a Libertad, eras campeón, así de sencillo. Es un técnico bastante limitado, es muy psicológico, es más psicológico que técnico, y una de las cosas que los puso a Bernay fue esa charla el día de la Conmebol Libertadores en Uruguay contra Juventud de las Piedras, en la
en la que de un lado tenías al técnico pelado de Juventud de las Piedras y del otro lado lo tenías a Bernay, y era mucho más claro, mucho más táctico y mucho más estratégico lo que te decía el pelado de Juventud de las Piedras de lo que te decía Víctor Bernay. Y encima de todo eso, en la transmisión, los relatores de ESPN decían que estaba recién empezando su carrera como técnico. Y mientras tanto, del otro lado lo tenía Bernay, que estaba dando indicaciones, y el propio Alexander Maidana, un juvenil, le terminaba diciendo que al hacer esa formación que estaba mostrando en esa pizarrita, no sé cómo se llama, iba a quedar expuesto el medio y que se iban a meter por ahí, y Bernay se había quedado unos cuantos segundos pensando qué le iba a decir, y al final le dijo: no importa, que se metan, que nosotros le ganamos igual. Tal cual, los jugadores de Juventud de las Piedras se terminaron metiendo por el medio, dificultando el juego del equipo. Y de verdad, desde que empezó el año se nota que este Bernay ya no es el mismo. Porque si sos un técnico que se maneja por la psicológica y por lo anímico, digámoslo, un campeonato perdido, 2 campeonatos perdidos en realidad, porque perdió la Copa Paraguay y perdió también el campeonato, es un golpe durísimo a lo anímico, es un golpe durísimo a lo psicológico. Y cuando un tipo que es limitado y se maneja por el sentimentalismo y por lo psicológico, le sacas lo psicológico y no te queda nada. Entonces Bernay ya no es el mismo de antes, ya no transmite nada. Además de que le arman el equipo, nosotros sabemos que le arman el equipo desde arriba a Bernay, porque hay decisiones que son imposibles de entender, como por ejemplo por qué Sánchez juega tantos partidos, por qué Jesús ya no jugó de titular un partido de Copa, por qué Tanda jugó de titular un partido de Copa. Ya no creo que no lo jugó de titular, sino que entró más bien de la banca. ¿Por qué ya no sigue jugando si es un espanto cada vez que juega? Entonces hay decisiones que no se entienden y que solo se explican si el técnico o es muy terco o le arman el equipo. Además de ser un ciclo cumplido, siempre demostró ser un técnico absolutamente terco y no le importaba perder un partido siempre y cuando mantenga sus decisiones características de una persona terca. Entonces, Bernay, vos tenés que hacerle caso al hincha porque vos no sos el dueño del club. Está bien, está bárbaro que vos quieras continuar, pero la hinchada, el hincha, el dueño del club te quiere fuera. Bernay, vos no sos el dueño del club. Daer, vos tampoco sos el dueño del club. Los dueños del club son los socios que pagan la cuota, los hinchas que van a la cancha, los que se quedan a ver el partido, los que se pagan el Tigo Sports, no sé cuánto, 1.300.000 mensual para ver al equipo. Esos son los dueños del club, y los dueños del club quieren que Bernay se vaya. Los que quieren, los que compran el buzo, los que compran la remera, los que compran los chorcitos de Quirios, son los que quieren que Bernay se vaya. Y Daer, que es el dictador del club, no lo va a echar. ¿Por qué? Porque no le quiere pagar la cláusula de rescisión. También está la cuestión del equipo de trabajo, que saca y hace su trabajo a la conveniencia del presidente. Por ejemplo, los partes médicos. Cuando salió la oferta de Mansur, que ya hablaremos luego de Mansur, el parte médico no sacó nada, solamente sacó un parte médico cuando Mansur ya estaba recuperado y Barbote ya estaba recuperado. O sea, nadie supo qué tenía Mansur, nadie supo qué tenía Barbote, nadie sabía por qué no jugaba Mansur. Y era muy sospechoso por el tema de la oferta a Arabia. Entonces, el parte médico debía salir justamente después del partido contra el Rubio, en el que Mansur se lesiona, en el que Barbote se lesiona. Así la hinchada sentía esa transparencia que no siente hace muchísimo tiempo en el club. Entonces, el equipo de trabajo hace su trabajo a la conveniencia del presidente, porque son permisivos con algunos jugadores de los cuales vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, Fernando Fernández no puede estar como está. En un club de primera, Fernando Fernández no puede estar como está. Entonces, el equipo de trabajo primero saca los partes médicos cuando se le cantan las pelotas o cuando a Daer se le cantan las pelotas. Y segundo, están dejando expuesto a Perfer porque están siendo muy permisivos con él. Y ya hablaremos más adelante de ese tema, pero son cosas poco profesionales que un equipo de trabajo serio no debería cometer. Y obviamente la cara del equipo, que son los jugadores. Los jugadores son responsables del quilombo que está pasando ahora deportivamente en el club, obviamente sí, pero no tienen toda la culpa, porque al final son los de arriba los que lo ponen, son los técnicos los que los piden, y son los dirigentes los que les hacen los contratos, los que le pagan el sueldo, todo esto, lo que aquello. Además de que hubo un escándalo de que a muchos jugadores no les pagaban los sueldos, incluso en su mejor momento cuando estaban peleando un campeonato. Y déjenme decirles que hay quilombos en todos y cada uno de los sectores de la cancha.